Hola amigos, aquí tenemos un pequeño ejemplo relacionado al trabajo termodinámico y a la primera ley de la termodinámica, en donde las herramientas que serán necesarias para el desarrollo de este las pueden encontrar en los videos que aparecen aquí en el costado derecho de la pantalla, en donde pueden encontrar la descripción de los gases ideales, el trabajo termodinámico y su conexión con la primera ley de la termodinámica. Y el problema nos dice, un gas ideal que está en un estado inicial descrito por presión P sub I, volumen B sub I y temperatura T sub I, se lleva por un ciclo descrito en la figura, que sería desde A a B, a C y luego a D, para volver a A nuevamente cumpliendo el ciclo. Encuentra el trabajo neto realizado por el sistema por ciclo, o sea, en un ciclo vamos a ver cuánto será el trabajo neto. También cuál es la energía agregada por calor al sistema por ciclo. Y luego obtenga un valor numérico para el trabajo realizado por ciclo para un mol de gas que está inicialmente a una temperatura de 0 grados Celsius, o sea 273 Kelvin en el caso C. Si llevamos esto a los datos, veríamos que aquí hay 4 estados característicos y 4 procesos, por cierto. Acá tenemos un proceso que va desde A hasta B manteniendo el volumen constante, o sea, este proceso es un proceso isovolumétrico. ¿Cuáles son los datos que tenemos aquí en el estado A? Vemos que hay una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial, que fue lo que se nos entregó por enunciado. Luego, en B, vemos que el volumen se mantiene constante, pero la presión aumenta a 3 veces la presión inicial. O sea, la presión que tenemos acá es 3 veces la presión que hay en el estado A. El volumen sigue siendo el mismo. Y la temperatura la vamos a calcular, que la vamos a llamar temperatura B, que por ahora no la conocemos. Temperatura B. En el estado C, también vemos que ahora lo que pasa es que hay un proceso isobárico, mantiene la presión constante de 3 veces esta presión inicial. Vemos que el volumen al que llega es de 3 veces el volumen inicial. Y hay una nueva temperatura que no conocemos, que la vamos a llamar T sub C. Y finalmente, en el estado D, vemos que el volumen se mantiene constante, pero la presión disminuye. Y disminuye al valor inicial de presión, o sea que sería P sub I. El volumen sigue siendo 3 veces B sub I. Y la temperatura en este estado todavía no la conocemos, así que la vamos a dejar como temperatura D. Y no nos olvidemos entonces, el primer proceso de A a B es un proceso a volumen constante, que es un proceso isovolumétrico. Luego de B a C tenemos un proceso isobárico. De C a D nuevamente un proceso isovolumétrico. Y finalmente de D a A es un proceso isobárico, pero con otra presión. En primer lugar, vamos a encontrar el trabajo neto realizado por el sistema en cada ciclo. Y esto es porque nosotros conocemos tanto la presión como el volumen en cada uno de los estados A, B, C y D. Nosotros podemos recordar que la expresión del trabajo para un proceso a presión constante, como tenemos dos acá, desde B a C y de D a A, entonces esto lo podemos calcular como la presión por el cambio de volumen, o en el caso general, en el caso en que hay una relación entre la presión y el volumen, esto lo podemos calcular, bueno, con la integral o con el área bajo la curva, en donde básicamente la única consideración que tenemos que tener acá en este gráfico de presión-volumen es que hay signos correspondientes dependiendo si es un proceso en que aumenta el volumen, donde diríamos que es positivo, y en el caso de que disminuya el volumen sería un proceso negativo. Entonces acá vemos que hay 4 procesos distintos, de modo que el trabajo que vamos a calcular para el proceso completo va a ser el trabajo desde A hasta B, más el trabajo que hay desde B hasta C, más el trabajo que hay entre C y D, y finalmente volvemos al punto A desde D a A. Vamos al detalle de cada uno de estos. Como podemos ver, desde A hasta B, aquí tenemos que hay un proceso que es exactamente una línea. Esto significa que en realidad no tiene área, porque una línea no tiene dimensiones de superficie en realidad. Y esto es porque también lo podríamos chequear de acá, es que no hay un cambio en el volumen, y por lo tanto, en este proceso en que no aumenta el volumen, o no disminuye tampoco,
el trabajo va a ser siempre 0 joule, debido a que no hay ningún tipo de expansión o contracción en el volumen del sistema. De hecho, lo mismo podríamos decir del proceso CD, porque como vemos acá, tampoco hay un cambio en el volumen, así que ocurre lo mismo para este tipo de proceso. Entonces vamos a los casos a considerar, que en realidad son el caso BC y el caso BA. En el caso BC podemos hacerlo, bueno, nuevamente mediante dos formas. La primera, dado que este proceso es isobárico, esta relación se cumple y vemos que la presión que hay acá es 3 veces la presión inicial por el cambio de volumen, y el cambio de volumen va desde el estado B, que tiene un volumen inicial de B sub I, y el volumen final es de 3 veces B sub I. O sea, esto va a ser 3 veces B sub I por 3 B sub I menos B sub I, eso es 2 veces B sub I, y por lo tanto esto nos da 6 veces B sub I por B sub I. Ahora también podríamos haber hecho esto usando el área bajo la curva, y es porque en este proceso lo que debiéramos considerar es el área de todo este rectángulo que se forma, cuya base de B sub I a 3 veces B sub I es 2 veces B sub I, y de altura tiene una altura de 3 veces B sub I, y por lo tanto esto nos da exactamente 6 veces B sub I y B sub I. ¿Qué pasa con el signo? Resulta que en este caso vemos que hay un proceso en el que el volumen se expande desde B sub I a 3 veces B sub I, así que según el convenio de signos, para nosotros eso es con un signo positivo, y entonces estos dos valores calculados tanto con la expresión básica del trabajo a presión constante o con el área bajo la curva son exactamente lo mismo. Ahora vamos al proceso que nos queda, que es el proceso DA. Aquí nuevamente vemos que este proceso DA es un proceso a presión constante, así que el trabajo lo podemos calcular como la presión por el cambio de volumen, y en la expresión aquí tendríamos que la presión en este proceso vale P sub I, mientras que el cambio de volumen es el volumen inicial, es un volumen de 3 veces B sub I, mientras que el volumen final es B sub I. Así que cuando hacemos este cálculo nos quedaría presión inicial por menos 2 veces B sub I, por lo tanto esto nos daría menos 2 veces P sub I por B sub I. Ahora, si hacemos esto con el área bajo la curva, en la región que debiéramos pensar es más o menos esta área, que también es un rectángulo, por cierto, salvo que, bueno, primero, el área. Salvo que el proceso ahora es un proceso de contracción, de modo que el trabajo debe ser negativo, y el área la podemos calcular nuevamente con lo mismo, la base, que sería 2 veces B sub I, por la altura de este rectángulo, que es P sub I, y por supuesto que esto nos va a dar exactamente el mismo resultado, que sería menos 2 veces P sub I y B sub I. No nos olvidemos entonces que según el convenio que nosotros estamos usando, este trabajo es negativo debido a que hay una disminución en el volumen del sistema. Finalmente, entonces, ¿cuál es el trabajo realizado en todo el proceso? Habíamos dicho que en el estado proceso AB el trabajo es 0. En el trabajo CD también es 0. Mientras que el trabajo BC nos dio más veces 6 veces P sub I por B sub I. Y en el trabajo de A nos dio menos 2 veces P sub I y B sub I. Por lo tanto, el trabajo total nos quedaría 0 más 6 veces P sub I por B sub I más 0 menos 2 veces P sub I, B sub I, y por lo tanto el trabajo en todo este ciclo es 4 veces P sub I por B sub I. Ahora vamos a la pregunta B, que nos dice ¿cuál es la energía agregada por calor al sistema por ciclo? Para esto, recordemos que la primera ley de la termodinámica nos dice que la variación de la energía interna es el calor agregado o cedido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. En este caso vemos que en el ciclo ABCD
tenemos el trabajo de 4P sub I, B sub I que nos dio por acá. Entonces 4PI por BI. Resulta que lo que estamos haciendo acá es ir desde A hasta B, de B a C, de C a D y luego volver a A. Recordemos que en el estado A tiene exactamente las mismas propiedades termodinámicas. O sea, aquí independiente de la cantidad de vueltas que pueda dar, siempre va a tener exactamente la misma presión, el mismo volumen, la misma temperatura y eso con todas las propiedades termodinámicas, particularmente con la energía interna. O sea, si pensamos en cuál es la variación de la energía interna en todo este proceso A, B, C, D, A, nos damos cuenta de que, dado que vuelve al mismo punto, esta variación de energía interna debe ser cero porque tiene que valer exactamente lo mismo en A, luego de una vuelta o luego de 1000 vueltas. Y por lo tanto, tenemos que el lado izquierdo de la ecuación es un 0, el calor que estamos buscando en nuestra incógnita, y entonces 0 va a ser igual al calor menos el trabajo realizado por el sistema, que ya calculamos que es 4 veces PI por BI, así que con eso encontramos el calor, que va a ser exactamente 4 veces P sub I por B sub I. La última pregunta nos dice: obtenga un valor numérico para el trabajo neto realizado por ciclo para un mol de gas inicialmente a 0 grados Celsius. O sea, en este caso nos dicen que la temperatura inicial es de 0 grados Celsius, pero recordemos que para usar la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen igual a N por R por T, recuerden que N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales, y T es la temperatura, pero es la temperatura absoluta. O sea, la temperatura que debemos considerar son los 0 grados Celsius, pero escrita en Kelvin, que serían aproximadamente 273 Kelvin. Nosotros ya habíamos encontrado el trabajo realizado en un ciclo, y de hecho dijimos que el trabajo en un ciclo es 4 veces la presión inicial por el volumen inicial. Pero si nos acordamos entonces de la ecuación de los gases ideales, aquí veríamos que presión inicial por el volumen inicial es el número de moles, que por enunciado nos dicen que es un mol, por la constante de los gases ideales, que en el sistema internacional es 8,31 Joule mol Kelvin, y por la temperatura absoluta, que sería 273 Kelvin. O sea, este factor, que es P sub I por B sub I, vale exactamente todo lo que está acá a la derecha, y si lo ponemos en la calculadora nos daría 8,31 por 273 aproximadamente, y esto nos da 2268,63 Joule. No nos olvidemos que esto está en el sistema internacional. Así que si lo reemplazamos aquí, nos daría que el trabajo en un ciclo es 4 veces P sub I por B sub I, que acabamos de decir que es 2268,63, y por lo tanto el trabajo nos va a dar 9000, aquí está, 9074,52 Joule, que sería la respuesta para este problema. Y bueno, chicos, espero que este problema les haya sido de ayuda, y no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta relacionada a la situación anterior, de la que por supuesto espero su respuesta en los comentarios. Y la pregunta es: si en este mol de gas durante el proceso ABC se agregan 20.000 Joule de energía en forma de calor, ¿cuál será la variación de la energía interna en este proceso? Espero tu respuesta en los comentarios, y por cualquier cosa no olvides suscribirte para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chao, 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 chao.